Muy buenos días a todos. Dios me los bendiga en este día número 63 de la Biblia en un año. Ya estamos en el día 63. Wow, tremendo. Esta mañana vamos a estar leyendo el libro de Números 2 completo, el capítulo completo. Números 3 del 1 al 51, Marcos 11, 27, Marcos 12 del 1 al 17. Salmos 47 del 1 al 9 y Proverbios 10 del 24 al 25. Ese libro de números está tremendo, estudienlo bien, está hablando de las tribus de Israel. Súper interesante las órdenes que el Señor le dio a cada tribu, cuántas personas había en cada tribu, quiénes eran los líderes. Eso está tremendo, súper interesante, así que sigan adelante. Pero bueno, esta mañana nosotros vamos a estar estudiando y leyendo lo que dice el libro de Marcos y vamos a comenzar Marcos 11, 27. Vamos a comenzar la lectura en esta mañana y dice así. Esto es una conversación que tiene el Señor Jesús con los líderes religiosos en aquel tiempo que cuestionaban a Jesús por todo. Acuérdense, estaban tratando de buscar la culpabilidad en Jesús. Así que aquí vamos, y nada más y nada menos que esta gente eran los principales líderes religiosos de la iglesia. Este no era ni siquiera el pueblo, sino los líderes religiosos persiguiendo a Jesús. Y dice, nuevamente entraron en Jerusalén mientras Jesús caminaba por la zona del templo. Y los principales sacerdotes, los maestros de la ley, que eran los escribas en aquel tiempo, y los ancianos, se le acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? Les reclamaron, le dijeron, ¿quién te dio el derecho para hacer estas cosas? Y les diré con qué autoridad hago estas cosas, les respondió Jesús, si me contestan ustedes una pregunta. Y Jesús le dice, la autoridad de Juan el Bautista para bautizar, les pregunta el Señor Jesús a ellos, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. Ellos discutieron el asunto unos con otros y decidimos que la proveniencia del cielo, que provenía del cielo, preguntará si decimos eso, entonces que provenía del cielo, entonces preguntará por qué a nosotros no le creímos a Juan el Bautista, pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente, porque todos los que creían en Juan creían que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Recuérdense bien, aquí voy a hacer una pausa. Toda persona orgullosa tiene más miedo del juicio que le haga la gente que lo está mirando que el juicio de Dios sobre ellos. Le teme más al juicio humano que al juicio de Dios. Porque acuérdense aquí la hipocresía que había entre esta gente. Esta gente era una gente súper hipócrita. Decían y conocían la ley, pero verdaderamente no amaban a Dios. Entonces aquí dice ahora, Jesús entonces le dice, pues entonces yo tampoco le diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Después Jesús comenzó a enseñarle en parábolas, como siempre hace, y le dijo así, dice, un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro y cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia y luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió otros dos y los golpearon y a otros los mataron hasta que le quedó solo uno. Y ese era su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño envió a su hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo.
Los agricultores se dieron unos a otros y se dijeron entre sí: aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Y así lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, le pregunta el Señor Jesús. A ellos les diré: irá y matará a esos agricultores y a cualquiera que esté dentro de la viña y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron esas escrituras?, les pregunta el Señor. La piedra de los constructores que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Aquí cuando el Señor habla del viñedo, habla de Israel. El viñedo en el Antiguo Testamento significa Israel. Y los agricultores en esta parábola eran los gobernantes de Israel. Quiere decir que el Señor puso a su pueblo, mandó a mucha gente, a muchos profetas que predicaran en su tierra, y a todos los mataron, incluyendo a Juan el Bautista, que lo mataron, lo decapitaron. Como no los recibieron, ninguna de esas personas, ¿verdad? Ninguna de esos labradores que eran los gobernantes de Israel, mataron a todos los profetas y no los recibieron. Pues entonces el Señor envía a su Hijo, que es Jesucristo, que viene a ser la piedra del ángulo. Y a él tampoco los recibieron. Cuando dicen que al Hijo lo mataron y lo echaron fuera del viñedo, quiere decir que el orgullo de esta gente era tan grande que aún al Hijo de Dios estaban buscando en este momento para perseguirlo y matarlo. Entonces, cuando Cristo es rechazado, la esperanza completa es rechazada. El que no recibe a Cristo como Señor y Salvador no tiene vida eterna y será juzgado, porque aquí en esta parábola habla que regresará el dueño de la viña. Quiere decir, el Señor no va a entregarle al mundo su pueblo. Aquí cuando el Señor habla: yo morí por ti, envié a mi único hijo, los que lo rechazaron y lo mataron, no habrá vida eterna para ellos. Y aquí está hablando eso el Señor. Y cuando habla que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, quiere decir que Jesucristo es esta piedra. Él es la roca de provisión que siguió a Israel en el desierto, según 1 Corintios 10:4. Él es la piedra de tropiezo que habla 1 de Pedro 2:8, y Él es la roca cortada. Y Él es la roca cortada, no cortada con manos, la cual despedaza los reinos de este mundo. Eso dice Daniel 2:45. Así que ellos entendieron, los fariseos, los escribas de ese tiempo, ellos entendieron que Jesucristo hablaba en esa parábola y era en contra de ellos. Así que aún así, sabiendo que ellos estaban mal, no hubo arrepentimiento en ellos. No hubo ningún tipo de arrepentimiento en recibir al Señor. Y es increíble porque estaban delante de Él, delante de Jesucristo, delante de aquel dador de vida, delante de la promesa. La promesa había llegado y era Jesús, y aún así no la recibieron. Recuérdense de esto que les digo: los orgullosos temen más al juicio de los hombres que al juicio del mismo Dios. Que el Señor me los bendiga. Y recuerden, prediquen a Jesucristo como la piedra del ángulo, como la única salvación para llegar al Padre. El Señor me los bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Bendiciones. Bye bye.